Vamos a una clase que es muy importante. Bueno, siempre digo lo mismo, pero es que considero que toda la palabra es importante. Y esto creo que no lo hemos enseñado en la iglesia tal cual, así lo vamos a enseñar ahorita. Y esto puede traer muchísima identidad para entender, ubicarnos en el plano espiritual en cuestión de lo que es la iglesia. Y precisamente esta clase se llama ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Porque vamos a definir a esto a lo cual nosotros estamos asistiendo, nos congregamos y también entender que pues nosotros, las personas, somos la iglesia de Jesucristo. El que está a tu lado, tú y yo, somos la iglesia de Jesucristo. Ahora, mucha gente actualmente, y sobre todo después de lo que pasamos en la pandemia, se pueden hacer una pregunta o varias preguntas muy importantes. Ellos pueden generar y formular eso en su interior y a veces lo externa. Dicen, ¿por qué la iglesia es tan importante? ¿Por qué no puedo simplemente yo tener una relación con Jesucristo y olvidarme de la iglesia y olvidarme de congregarme? Y yo creo que todos conocemos personas que dicen que son cristianas, pero rara vez llegan a la iglesia o quizá llegan un día a la semana o un día al mes, sin importar lo que esté pasando. Y tendríamos que preguntarnos, ¿es la iglesia realmente necesaria? Bueno, la respuesta es que por supuesto que sí. Tener fe en Dios, una de las cosas de tener fe en Dios significa que no podemos vivir esta vida cristiana en aislamiento, por separado. Y la verdad es, y somos un poco sinceros en esto, es que nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin asistir continuamente a la iglesia. Porque cuando venimos a la casa de Dios y nos juntamos con nuestros hermanos, que eso es la iglesia, las personas, algo pasa en el mundo espiritual en nuestra vida. Entonces, quiero primeramente que podamos entender con un contexto nuestra necesidad por la iglesia. Dile al que está a tu lado, necesito a Dios, necesito la iglesia. Contrario a lo que hoy mucha gente piensa, que si se conecta a internet es suficiente, no, señor. Necesitamos la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios por el internet. Gloria a Dios porque podemos a veces ver servicios en línea cuando no estamos en la ciudad o tenemos algo que nos impide, pero eso no debe de ser nuestro modus vivendi. Nosotros en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, tenemos una necesidad de Dios, pero tenemos una necesidad de la iglesia. Y quiero que me ayuden los chicos ahí de producción y me pongan la tablita, porque esto es el ideal de Dios y este es el pensamiento que hoy está reinando, inclusive entre muchos cristianos. Y es algo así. El ideal de Dios es que la iglesia es una necesidad espiritual. El pensamiento de hoy es que la iglesia es una actividad opcional, cosa que no debería de ser. El ideal de Dios es que la interdependencia es valorada. ¿Qué significa interdependencia? Son tres fases que todo ser humano pasa. Primeramente es la dependencia, cuando dependemos de algo. Lo segundo es que somos independientes. Por ejemplo, un bebé depende de su mamá. Un adolescente quiere ser independiente. Pero cuando está la madurez, entendemos que somos interdependientes. La interdependencia significa que necesitamos unos de los otros. No soy ni dependiente ni independiente, soy interdependiente. El ideal de Dios es que la interdependencia es valorada. El pensamiento actual es que la independencia es valorada. El ideal de Dios es que la espiritualidad sucede en comunidad. O sea, cuando Dios y su espíritu se empieza a mover es cuando nos juntamos. Por eso Jesús mencionó en la palabra, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces es muy importante entender eso. Pero el pensamiento dice que la religión es un asunto privado. Y eso es la corriente de pensamiento del día de hoy. Dice el ideal de Dios que la participación activa en las preocupaciones sociales. En esta casa tenemos un corazón muy fuerte
para poder ayudar a todo lo que nuestro Dios nos ha puesto y aún más allá de los recursos que tenemos. Pero el pensamiento de Dios es muy egoísta y está alejado del mundo real. Ahora sí que es como ese refrán, primero mis dientes, después mis parientes, ¿verdad? Pero es en la iglesia donde podemos aprender a tener el corazón para con otros. Dios nos enseña eso en la iglesia. En el ideal de Dios, todos son aceptados. En el nuevo pensamiento, está mal escrito ahí, es una segregación, no segregación, eso está mal escrito, segregación. Y es que prácticamente, vamos a decirlo más sencillo, hay divisiones. Cada quien, si no te pareces a mí, si no piensas como yo, si no hablas como yo, empezamos a segregarnos, a dividirnos. Y esto hoy, aunque pareciera que no está muy presente, es una corriente de pensamiento. El ideal de Dios es una integridad privada y pública, que somos lo que somos cuando nadie nos ve y cuando estamos rodeados de gente. Pero el pensamiento de hoy es hipocresía. El pensamiento de hoy es que delante de los hombres simulo ser alguien que no soy. Y cuando estoy con Dios, prácticamente no soy quien debería de ser. Y ese es el pensamiento que hoy está corriendo en el mundo, en nuestra sociedad. El ideal de Dios, por último, es que cuando venimos a la iglesia, venimos para cambiar. ¿Cuántos vienen para cambiar? Pero lo que la gente piensa y el nuevo pensamiento es que si vienes a la iglesia, todos deberían de ser perfectos. Y ¿no les ha pasado que a veces te equivocas por alguna razón, porque somos seres humanos y la gente dice, ¿y eso que llegas a la iglesia? Da gracias a Dios que llego, porque si no ya te hubiera partido. Entonces, hoy la gente piensa que si llegas aquí, automáticamente eres perfecto. Pues por lo menos apropiate esa palabra y si la gente declara eso de ti, declara en el nombre de Jesús. Pero el ideal de Dios es cuando venimos a la casa de Dios, venimos a la iglesia, venimos para cambiar. Ahora, para comprender nuestro papel que Dios quiere para nosotros como su iglesia, debemos de saber algunas cosas. ¿Qué cosas? En sí son tres cosas que tenemos que saber. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Cuál es su naturaleza de la iglesia? ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Di conmigo, la iglesia somos tú y yo. Vamos a aprender cuál es nuestra naturaleza como iglesia. Vamos a aprender cuál es el origen, cómo comenzó. Vamos a aprender cuál es nuestra misión, qué se espera de nosotros. De esa manera vamos a explorar ciertas implicaciones que la palabra de Dios nos enseña acerca de la iglesia, acerca de la novia, porque hoy precisamente estamos desubicados espiritualmente porque no sabemos qué es la iglesia de Jesucristo. Sabemos que somos nosotros, sabemos que somos las personas que cuando nos congregamos en un lugar, ahí está Dios y padrísimo y hasta nos expresamos, esa es mi iglesia, pero como que no lo hemos entendido. Entonces vamos por el inicio, por el Génesis. Vamos a ver el comienzo de la iglesia. Digo conmigo, el comienzo de la iglesia. Y para esto voy a intentar brevemente darte desde la perspectiva de Dios, cómo fue que surgió este concepto de la iglesia, el comienzo de la iglesia. Y lo voy a diseccionar en tres puntos. Y el primero es muy importante, que suena muy sencillo, pero quiero que se lo imagine conmigo. La iglesia fue imaginada por Dios. Eso es muy importante entenderlo, porque en la mente de Dios fue donde esto nació. La Biblia deja bien en claro que Dios siempre había deseado crear un pueblo para sí mismo. Dios, desde el Génesis, vemos cómo Él tenía esta intención de crear hijos para Él, pueblo para Él. Un pueblo que lo amaría con todo su corazón, un pueblo que estaría con Él y un pueblo donde Él podría demostrar todo lo que Él es para ellos
y que Él es fiel y que el pueblo también fuera fiel con Él. Y de hecho, esto lo vemos plasmado en el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 6. La Biblia dice, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. La iglesia fue imaginada por Dios. Ahora vamos a ver cómo surgió esta historia. Sabemos que Dios crea al hombre en Génesis 1 y nos muestra en el capítulo 2 la pequeña pero importante historia de este personaje llamado Adán. Adán en el capítulo 3, o sea, nada más tomó un capítulo para ya hacerlo malo, se sale de la bendición y de la gloria de Dios a través del pecado, ya deja de estar en armonía con Dios, y lo que hace Dios es que ya que Adán falló, Dios continúa con la idea y se imagina desde la creación un pueblo para sí mismo. Entonces vemos en el mismo Génesis cómo Dios empieza a llamar a Abraham, Dios empieza a llamar a Isaac, Dios empieza a llamar a Jacob, y de ellos sale cierta gente, un pueblo en específico llamado Israel. Ahora, cuando Israel en toda la narrativa del Antiguo Testamento demuestra ser un pueblo infiel a Dios y a las promesas del pacto con Dios, Dios no se rindió con ese plan y continuó con un plan de levantar un remanente. Diga conmigo, un remanente. Personas que quizá no eran del pueblo de Israel, pero que pudieran ser su pueblo. Pero estas personas también fueron infieles y se volvieron o dejaron a Dios. Pero el plan de Dios llegó al mejor término cuando envía a su Hijo Jesucristo. Y cuando Jesús viene, finalmente se pagan cuentas pendientes. Y ahora, a través de Jesucristo, hay un pueblo que le pertenece totalmente a Dios. Y estas personas son personas que la Biblia describe como elegidas, como una nación santa, como un sacerdocio, como un pueblo que es posesión de Dios. Y esta es la iglesia. En Primera de Pedro, la Biblia escribe en capítulo 2, verso 9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. El que está a tu lado, están hablando de ti. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Dios se imaginó la iglesia y hoy existimos tú y yo por esa idea de Dios. Ahora, lo segundo, estamos hablando de la naturaleza, de cómo comenzó la iglesia. Lo segundo es que la iglesia fue establecido por Jesús. Sí, Jesucristo fue el que establece la iglesia. De hecho, si vemos en cuestión de números de personas, Jesucristo termina con un grupo de 120 personas. Mucha gente podrá decir fue un fracaso. 3 años y medio de ministerio, muchísimos milagros y acabó con 120. ¿Qué nos espera a nosotros? Pero lo que el mundo no sabía es que esos eran los fundamentos y los cimientos de la iglesia. Porque la iglesia de Jesucristo históricamente nace un día de Pentecostés. Ahora, pero Jesús va a decir lo que va a pasar. En Mateo capítulo 16, verso 18 dice, construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Es decir, en esta parte, de hecho aquí es el momento donde Pedro se le revela que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto indica, está puesto en un tiempo futuro cuando Jesús habló a esto. Es decir, Jesús está profetizando. Jesús está haciendo una predicción de que Él va a construir, va a edificar algo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia. Quiero que sepa que esta idea de iglesia no es una idea que se le ocurrió a un ser humano. Esto es una idea que se le ocurrió a nuestro Dios al cual servimos. Entonces, mire, ¿cómo comenzó la iglesia? La iglesia fue imaginada por Dios.
La iglesia fue establecida por Jesucristo, pero aquí viene lo que nos hace totalmente diferentes. La iglesia fue empoderada por el Espíritu Santo. Y esto es lo que nos separa de ser un grupo de personas que se reúnen a escuchar una charla, a ser la iglesia de Jesucristo. Porque así es como funciona la iglesia. El Espíritu Santo se derrama, nos bautiza, nos llena como creyentes de Jesucristo, y está documentado en el libro de Hechos que ese día que el Espíritu Santo llega, ahí fue el inicio en el planeta Tierra de la iglesia. Y fuimos bautizados por el mismo Espíritu, compartimos el mismo Espíritu. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia en 1 Corintios 12:13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos que son esclavos, otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu. Voltéate con tu vecino de la derecha y de la izquierda y dile: compartimos el mismo Espíritu. Entonces, así comenzó la iglesia. La iglesia fue una idea de Dios que la estableció Jesús y la empodera el Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar a la naturaleza de la iglesia. Es decir, ¿qué se supone que es la iglesia? Y eso es muy interesante, porque podemos suponer muchísimas cosas, pero la Escritura nos habla claramente de dos conceptos de lo que es la iglesia. Y la iglesia es una eclesía. Eso es una palabra griega, de hecho es la palabra principal que se utiliza en la Escritura para describir a lo que hoy conocemos la iglesia, eclesía. Y esto tiene un significado que viene una derivación de la palabra kaleo, que es llamado, pero es la palabra kalesis, que es llamar, y ahí viene eclesía. Y lo que se usa esta palabra es para describir una asamblea o una reunión de personas, ya sea secular o ya sea espiritual. Eso es donde viene la palabra, le estoy describiendo la palabra eclesía. Pero esta reunión, esta asamblea, o como hoy decimos, esta comunidad de personas, no solamente las llamó un nombre, las convocó Dios. Así que la clave de lo que es la iglesia no es solamente que nos reunimos. La clave es de quién nos convocó para reunirnos. Y eso es lo que nos hace naturalmente conectados con Dios. Porque el ser humano se puede reunir en gran escala para muchas razones. De hecho, nos vamos a encontrar que hoy en día nos reunimos más para las cosas buenas que para las cosas malas. Porque vamos a encontrar que Dios convoca, pero no todos acuden al llamado. Y si usted está en la iglesia, es porque algo en su ser interior le está diciendo que sí al llamado, al kaleo, al kalesis, y ahora usted es eclesía. Es muy diferente. Hay personas que deciden: hoy no voy, estoy cansado. Hoy no voy, tengo cosas que hacer. Hoy no voy, me quedo durmiendo. Hoy no voy, hay partido. Hoy no voy, voy a comer tacos. Pero hay personas que dicen: tengo muchas cosas que hacer, estoy cansado, tengo hambre, me gustaría quedarme en casa, pero hay algo en mi interior que me está diciendo que me pare y que vaya a recibir la palabra y adorar. Quiero decirle, esa es la naturaleza de que usted es la iglesia de Jesucristo, es la eclesía. Y eclesía se refiere tanto como iglesia global como iglesia local. Ahora, la iglesia global está compuesta de personas de todas las razas, de todas las tribus, de todos los credos. E independientemente de qué denominación procesan, mientras que sean llenos del Espíritu Santo, hayan aceptado a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, son parte de la eclesía, de la iglesia. La iglesia global tiene un objetivo, y el objetivo es, o el énfasis es, la unidad de la iglesia. La iglesia global tiene el énfasis de la unidad de la iglesia.
Pero la iglesia local es un poquito, no quiero decir diferente, pero tiene sus particularidades. La iglesia local es un grupo de creyentes que se reúnen, pero nos reunimos para la adoración a Dios. Nos reunimos como en este momento para la instrucción, para aprender la palabra. Nos reunimos para el evangelismo. Nos reunimos para el compañerismo. Nos reunimos para el ministerio. En la iglesia local, el énfasis es el ministerio de la iglesia, es decir, el servicio de la iglesia. ¿Cómo le estamos sirviendo al perdido? ¿Cómo le estamos sirviendo al creyente? ¿Cómo le estamos sirviendo a las diferentes partes de la sociedad y del mundo entero? La iglesia global, el énfasis es la unidad. La iglesia local, el énfasis es el ministerio, el servicio. Eso es importante porque nos ayuda a entender cuál es nuestra naturaleza. Y vamos a aprender que nuestra naturaleza es estar unidos y servir. Eclesía, diga conmigo, eclesía. Ahora, la iglesia no solamente es una eclesía, la iglesia es una koinonía. Y esa es otra palabra griega que encontramos en la Biblia cuando describe la iglesia, koinonía. Pero la hemos diluido a un nivel que koinonía hoy para muchos significa comer. Y koinonía para muchos significa que no hay prédica, enseñanza, solo convivimos. Y no quiero que se sienta mal, pero hoy quiero que la palabra de Dios se le revele para que entienda cómo es la iglesia de Jesucristo. Y esta palabra koinonía, la verdad es muy difícil traducirla al español, es muy compleja. La traducimos raquíticamente como comunión, como compañerismo, como compartir, como participar, pero es todavía más que esto. De hecho, se utiliza koinonía para describir, ojo, la vida o el tipo de vida que la iglesia, que las personas deberíamos de compartir en Cristo. Si lo ponemos de otra manera, podríamos decir, koinonía es nuestra participación juntos en la vida de Dios a través de Jesucristo. Y tómese tantito ahorita el tiempo para absorber esto, porque esto es muy importante, sobre todo para los últimos tiempos. Koinonía no es solamente sacar el refrigerio. Koinonía no es sacar las papitas y la bicola. Sí, porque para llevar hay que llevar a granel, no es calidad, es cantidad. ¿Ah? Koinonía es el tipo de vida. Koinonía es más que una relación agradable porque somos amigos. Koinonía es más que participar solamente en actividades juntos. Oye, ¿qué hiciste en tu grupo? Ay, no, estuvimos tiempo de koinonía, jugamos jueguitos. Ok, está bien, juega juegos, no hay problema, eso está muy bien, pero eso es una pequeñita parte de lo que es koinonía. Koinonía es mucho más allá de puedo llevarme bien contigo porque te pareces a mí y hablas como yo y somos amiguis y nunca cambies. No, koinonía es más que eso. Koinonía es una unidad que solo es posible por la obra sobrenatural de Dios. Koinonía es que tú y yo compartimos una vida juntos de una manera que no la podemos describir porque sobrenaturalmente Dios nos unió. Venimos de trasfondos diferentes, venimos de mentalidades diferentes, venimos de recursos diferentes, venimos de pensamientos diferentes, pero no lo podemos entender. Es sobrenatural. Nos unimos a compartir una vida porque compartimos una causa, compartimos una visión, compartimos una misión, compartimos los mismos mandamientos que Dios nos da, compartimos la misma visión. Es decir, esto es más que sacar papitas y tomar refresco. Y eso es la naturaleza de la iglesia. Koinonía es esta unidad que solo es posible por la obra sobrenatural de Dios. Y la koinonía se caracteriza, estoy hablando de la naturaleza de la iglesia, y hablamos de eclesía y estamos hablando de koinonía.
Se caracteriza esta coinonía por lo siguiente: compartimos una vida en luz. Es muy importante. Y si se acuerda lo que leímos en Pedro, porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es increíblemente importante en los últimos tiempos. Compartimos una vida en luz. ¿Y sabe qué me doy cuenta a veces como iglesia? Que como personas, no como iglesia, como personas, compartimos una vida de secretos. Sé lo malo que estás haciendo, pero yo chitón. Porque si yo te acuso y luego alguien me acusa de lo que yo estoy haciendo, mejor yo me quedo callado para no meterme en problemas. O sea, sí compartimos una vida en tinieblas, pero coinonía es compartir una vida en la luz. ¿Qué es una vida en la luz? Que si yo veo y si sé que algo te está lastimando y te está doliendo y que eso no te va a llevar a bien, voy y hablo contigo. No se lo digo a nadie, voy y hablo contigo. Me pongo, ¿necesitas que oremos juntos? ¿Quieres que proclamemos un ayuno juntos para romper esta ligadura de tu vida? ¿Necesitas que en qué puedo yo? Coinonía. Esta es la naturaleza de la iglesia. Y el enemigo se ha encargado de distorsionar esto, porque ahora resulta que la iglesia es el único ejército que remata a tus heridos. Si alguien falla, cae o peca, es la iglesia los primeros que juzgamos y condenamos a aquel que falló, cuando deberíamos de compartir la misma vida. No justificar el pecado, no tapar el pecado, pero restaurar al que cayó. Darle la mano al que falló. Yo quiero decirle algo, no hay nada más lindo en la vida como caminar en un sendero donde tu pie no resbale. Pero hay algo aún más maravilloso, que si resbalas, alguien te agarra. Que si te desvías, ahí dice, por allá no. Luz. Dile que está a tu lado, luz. Eso es coinonía. Unidad. Coinonía es vivir en unidad. Y unidad no significa que estamos de acuerdo en todo. Unidad no es uniformidad. ¿Qué significa eso? ¿Ven cuando van a las escuelas, a los colegios, que se ponen un uniforme? Bueno, la palabra uniformidad viene de ahí. Uniforme significa que todo es lo mismo. Eso no es unidad. Unidad es que hay de chile, dulce y manteca, pero todos tienen la misma visión, la misma causa, comparten el mismo motivo, comparten la misma misión, aunque son diferentes, no son uniformes, son unidos. Es una gran diferencia. Coinonía genera eso. Unos le van a las Chivas y otros le van a la América. Pero aún así, en la iglesia de Jesucristo, no importa cuál sea tu equipo favorito, nuestro rey es Jesús. Nuestro Dios es nuestro Dios. Y ojo, no estoy dando este ejemplo al algarete porque le voy a subir de volumen. Si tú le vas a cierta onda y de ideología política, derecha, izquierda, arriba, abajo, A, B, Z, no sé, y otro hermano en la misma iglesia va por otro partido, si tú te peleas con ese hermano por su... ¿Es de la derecha? ¿Es de la izquierda? Creo que no hemos entendido qué es la iglesia. Porque la política no es más que la iglesia. Pues por eso hay gente, no tiene una idea cómo me mandan mensajes por todas las redes sociales. Pastor, ¿cuándo va a subir algo en pos de lo que está pasando? Nunca. A menos que Dios me diga. Pero nunca voy a hablar de política. Nunca voy a hablar de nada de eso. ¿Por qué? ¿Cómo le explico? Lo que voy a decir va a sonar muy fuerte. Un funcionario dura cierto tiempo en su cargo. Una oficina ministerial es para toda la vida. O sea, no nos pongas en la misma canasta.
Entonces no tengo nada que hablar con aquel que va a tardar 3 años o 6 años. Mi llamado es eterno. No tengo nada que opinar de derecha o de izquierda. Lo que tengo que opinar es de quiénes somos y hacia dónde vamos. Esa es la iglesia de Jesucristo. Si tú eres de izquierda, bienvenido a la iglesia. Si eres de derecha, bienvenido a la iglesia. A mí no me importa la derecha y la izquierda. Aquí lo que me importa es quién es nuestro rey, quién es nuestro Dios. Porque de verdad, tanto derecha como izquierda, las cosas se pueden hacer bien mientras haya temor de Dios. Eso es otra cosa y a eso venimos, a poder agarrar el temor de Dios. Diga conmigo, unidad. Koinonía es aceptación, que podemos aceptar la manera de ser de todos. Ay, pero es que esta persona es así como grita, porque yo soy callado. ¿Y cómo grita? Bueno, koinonía es eso. Ay, pero mira, viene la alabanza y cómo baila y danza, no le da pena. Bueno, a él no, a ella no. Si tú estás seco, si tú estás como que no te, pero koinonía es aceptación, generosidad. La Biblia explica, y está documentado en la historia de la iglesia de Jesucristo, cómo la generosidad es una de nuestras mejores cualidades. Que cuando sabemos que a alguien le hace falta algo, es la misma iglesia. Ojo, cuando es la misma iglesia, estoy hablando de ti. Estoy hablando de mí como personas. Vamos y bendecimos y ayudamos. Luz, unidad, aceptación, generosidad, padecimientos. Koinonía es compartir la misma vida. Que si a alguien le duele algo, a mí también me duele. Jesús dijo, ríe con los que ríen, pero llora con los que lloran. Y eso es muy importante. Muy importante. Y por último, koinonía es compartir la vida también. En algo que va a sonar muy raro, pero es la Santa Cena. ¿Y por qué la Santa Cena? Porque la Santa Cena es lo que Jesús estableció para decir, hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Y eso es lo que hace que la koinonía entienda que es la novia. Lo voy a decir una vez más. Esta es la parte donde la iglesia entiende en koinonía que somos la novia que está esperando al novio y que nos estamos preparando para su venida. Entonces, la naturaleza de la iglesia es que somos eclesía, diga conmigo, eclesía. O sea, nos reunimos porque alguien nos convocó y ese alguien es Dios. Y nos reunimos para unidad y para ministerio, para servicio. Y somos koinonía, algo que sobrenaturalmente no se puede explicar, nos mantiene unidos y pegados. No somos uniformes, pero somos unidos y compartimos una vida. Y esa vida tiene muchísimas cualidades, solamente le nombré algunas: la luz, la aceptación, la generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos al último punto. ¿Vamos bien? ¿Están aprendiendo algo? Estamos definiendo qué es la iglesia, porque es muy importante entenderlo en este primer bloque de creyentes. Ya hablamos del inicio, cómo comenzó la iglesia. Ya hablamos exactamente de qué es o cuál es su naturaleza. Ahora vamos a hablar de la misión de la iglesia, porque la misión de la iglesia es muy importante. ¿Qué se supone que la iglesia hace? Porque aquí a veces estamos muy perdidos. Desgraciadamente, esto no lo hemos aprendido y por eso no lo practicamos. Y quiero hablarte de los 5 propósitos de la iglesia, porque Jesús establece esto y lo establece en base a 2 cosas muy importantes: el gran mandamiento y la gran comisión. Y vamos a ver primero el gran mandamiento. Diga conmigo, el gran mandamiento. Vamos a leerlo en la palabra en Mateo capítulo 22, versos del 37 al 40. Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se resumen en estos 2 mandamientos. Digo conmigo, ese es el gran mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. Ok, y ahora viene la gran comisión.
La Gran Comisión, igual creo que muy conocida, poco entendida. Mateo 28, versos del 19 al 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que te he ordenado, y seguramente estoy con ustedes siempre hasta el fin de la era. Ok, del gran mandamiento y de la gran comisión vamos a sacar 5 instrucciones para la iglesia, los 5 propósitos de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia hace? Bueno, Dios la convoca. Dios tiene esta idea de ella, Jesús la establece, el Espíritu Santo la empodera, somos la eclesía, vivimos en coinonía para esto. Esta es la razón de la iglesia. Y vamos a ver junto con el gran mandamiento y la gran comisión cómo nacen estos 5 propósitos. Lo primero es: ama a Dios con todo tu corazón. Esto es adoración. La iglesia existe para adorar a Dios. Por esa razón, aquí viene. Por favor, no quiero que lo tome a mal. Quiero que lo tome como amor adulto. No se concibe no llegar al tiempo de alabanza y adoración, porque ese es el primer propósito de la iglesia. Si solamente nos reuniéramos para adorar a Dios, sería más que suficiente. Ay, mojo, diría el Choco. ¿Y por qué mejor canto en mi casa? En tu casa canta chido, pero no hay como que nos reunamos todos y juntos, coinonía, eclesía, adoremos. Algo sucede que en tu casa no sucede. Si tienes el chip que lo importante del servicio es la prédica, de hecho es al revés. Lo importante del servicio, de verdad, es la alabanza y la adoración. La prédica es un complemento de la alabanza y la adoración. Así de importante es. Ama a Dios con todo tu corazón, adoración. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ministerio. Es decir, servicio. Cada vez que tú escuches la palabra ministerio, por ejemplo, vamos a verlo en nuestra sociedad. El ministerio público, ¿qué significa eso? Servicio público. El ministro de salud, el servidor público de salud. El ministro de defensa, el servidor público de defensa. Cuando escuchas ministerio, es como que ministerio. Ministerio es servicio. Y la iglesia existe, tiene propósito para adorar y para servir. Entonces, si no estás sirviendo, ustedes completen la frase. Si no estás sirviendo, entonces no es. Vamos a unirnos, coinonía. Si no estamos sirviendo, entonces no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios tuvo la idea que existiéramos. ¿En qué servimos? Y hay muchas formas de servir, muchísimas formas de servir. Solo asegúrate de estarlo haciendo. Tercero, brincamos a la gran comisión. Ve y haz discípulos. Para que ocurra un discípulo, primero tuvo que aceptar a Jesús, y podemos decir que esto es evangelismo. Di conmigo, evangelismo. Preguntita, nada más por curiosidad. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesús a alguien? Porque si no estamos compartiendo el mensaje del evangelio, creo que no hemos entendido por qué existimos. Existimos para poder llevar las buenas nuevas a otros. Ahora, yo sé que esto se vuelve más complicado mientras más cristiano eres. Si lo explico. Cuando acabas de recibir a Jesús,
Pareciera ser la mejor temporada para evangelizar. ¿Por qué? Porque todos tus amigos están perdidos. Toda tu familia está perdida, todos tus conocidos también. Entonces, hay muchos clientes, hay mucha gente, pero conforme empiezas a seguir a Jesús, tu círculo cambia. Y ahora la gran mayoría de la gente con la cual convives son creyentes. Bueno, no sabemos si son salvos, pero por lo menos llegan, ¿no? O sea, ya como que llevarlos a los pies de Cristo como que nos parece, pues se supone que ya son salvos. Entonces se hace más difícil predicar. Pareciera. Pero yo te quiero decir algo. Si en el corazón está, Dios pone a la gente. Le voy a decir en mi caso, ¿qué hago yo? Aprovecho aeropuertos. ¿Sabes quiénes son clientes? No sé si hay alguno aquí que ya llega a la iglesia, porque hay mucha gente que le compartió el evangelio así. Gente que llega a entregar paquetes a la casa. Suena un ring y a veces me dice, ve a buscarlo tú, y salgo. Entro. Y dicen, ya sea viene para el o viene para Leto, viene para mí, y ok, oye, sí, recibe, sí, yo soy. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy fulano de tal. Oye, y empiezo, y se queda el chavo. Y cuando viene a ver, ya lo tengo al palo y sin sacate ya. Recibiendo a Jesús, orando por alguna enfermedad, dándole palabra profética, desatando destino a su vida. Y por lo general siempre me dice, mi mamá era cristiana evangélica. Digo, pues esa es la promesa de tu mamá que estuvo orando por tu vida. ¿Y quién iba a decir que trabajando, mira que cuando trabajas Dios te abre puertas y Cuando voy a vez, de vez en cuando, rara vez que voy a un súper, los cajeros no se van a salvar. Y busco que no haya cola. Y ya me formé. ¿Va a querer recarga? No voy a querer recarga, pero lo que voy a querer es que me regales 3 minutos de tu tiempo. Y le digo, Señor, háblame. Y por lo general Dios me habla y... ¿Por qué? Para eso existo. Y le digo algo, no porque soy pastor, porque soy iglesia. Y usted sea licenciado, arquitecto, emprendedor, lo que sea, existimos para eso. Para el evangelismo, para llevar las buenas nuevas. Así quiero animarle mañana, hoy en la noche, si va unos tacos al mesero, compártele a Jesús. Si lo secuestran, compártele al secuestrador. Pero comparte el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Ya vivimos en en un lugar que donde sea, ¿verdad? Ya conmigo evangelismo. Y sigue la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Compañerismo, diga conmigo, compañerismo. Hay gente que llega a la iglesia, a veces le calculan que no vayan a coincidir con que la gente esté amontonada antes de entrar. Entran y se salen antes que la gente vaya a salir. Porque dicen, no quiero toparme a nadie. Yo vengo a buscar a Dios. Te entiendo, pero quiero ayudarte. Es necesario el compañerismo. Porque el compañerismo trae problemas, sí, porque somos seres humanos. Pero el compañerismo trae propósito. Y solamente cuando nos unimos y convivimos, nuestros propósitos empiezan a conectar. Y eso es muy importante porque esto es propósito de iglesia, compañerismo. Digo conmigo, compañerismo. Y termina la gran comisión diciendo, enseñándoles a hacer o enseñándoles todo lo que les he mandado. Discipulado. En la iglesia, por todo lo que ha pasado en los últimos años, tuvimos que hacer una desintoxicación de cosas, porque desgraciadamente muchas personas, como se les dice mentores, desgraciadamente han abusado del lugar que Dios les dio. Un mentor es un líder que inspira, motiva y guía. No es una persona que manda y aplasta y esto y el otro. Y por eso tratamos de depurar esta parte y próximamente, en los próximos meses, vamos a relanzar los discipulados, pero de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque creemos en esto, pero hacerlo como Dios dice.
no como el ser humano piensa que se tiene que hacer. Entonces, la iglesia es esto, o sea, esos son los propósitos, para esto existe. La iglesia existe y vamos a poder ponerlo de una manera que se nos quede, que lo podamos guardar, celebrar la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren celebrar la presencia de Dios? Y eso es una vez más la adoración. Por eso, venga temprano. Yo sé que en día de semana muchos trabajan y sé que no pueden llegar temprano, lo entiendo. Pero el domingo, bueno, a menos que trabaje el domingo, ¿verdad? Pero si su servicio es a las 8, ¿cuántos vienen a las 8 el domingo? ¿Cuántos vienen a las 11:30? Ok, independientemente cuál sea su reunión que usted venga, venga antes, para que desde que inicia la alabanza y la adoración, usted y yo celebremos la presencia de Dios. Muy importante. Eso es muy importante. La Biblia dice en Salmo 34:3, exaltad a nuestro Dios, o magnifica al Señor conmigo y exaltemos su nombre juntos. 2, comunicar la palabra de Dios. Y esto es evangelismo. Estuvimos hablando de esto. Vamos a evangelizar en nuestro campo de misión, en nuestra esfera de influencia. Me encanta este verso que le voy a leer. Ese verso a mí me ayudó muchísimo en mi vida personal a constantemente estar evangelizando. Hechos capítulo 20, verso 24 dice, lo más importante es que complete mi misión, el trabajo que el Señor me dio para decirle a la gente las buenas nuevas sobre la gracia de Dios. Tú escogiste una carrera, aquellos que estudiaron, o los que están estudiando, o los que van a estudiar. Tu profesión no es tu misión. Tu profesión es tu entrenamiento para cumplir tu misión. Es muy diferente. Pero nuestra misión en la vida como hijos de Dios es compartirle a todo el mundo las buenas nuevas de gracia de Dios que Él tiene con la gente. Y es muy importante entender esta parte. Tercero, incorporar a la familia de Dios. Esto es una vez más el compañerismo. El compañerismo. Es más, todos los que somos parte, ¿cuántos hay aquí, hijos de la casa y acá? ¿Cuántos gente que es aquí de la casa? Levante su mano. Los que no levanten su mano vienen de otra iglesia o qué onda. Oh, bueno. Ok, bueno, está bien. Pero algo que sucede con el compañerismo y debería suceder es que nos debemos de animar unos con otros. Efesios 2:19 dice lo siguiente: ustedes son miembros de la propia familia de Dios y pertenecen a la casa de Dios con todos los demás cristianos. Dile que está a tu lado, soy hijo de esta casa. Pertenezco a una iglesia. 4, educar al pueblo de Dios. Eso es el discipulado. Y como dije, la razón de discipular es para llevarnos a una madurez. Esa es la razón del discipulado. Y eso no se debe de degradar. La Biblia lo deja bien en claro. Efesios capítulo 4, verso 13 dice: esto continuará hasta que todos lleguemos a tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, midiendo el estándar completo y completo en Cristo. Ese es el propósito del discipulado, madurarnos, hacernos y lleguemos al estándar de Jesucristo. Y por último, demostrar el amor de Dios. Y ese es el ministerio, el servicio. Cuando equipamos a los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios, estamos equipando a las personas que aprendamos juntos a amar a los demás. Demostremos el amor de Dios a las demás. Eso es lo que debería de ser el servicio. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 12, con esto vamos a terminar: para equipar a los santos para el trabajo o para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es algo que a Dios se le ocurrió. Comenzó en la mente y el corazón de Dios. La estableció Jesucristo. La empodera el Espíritu Santo. Somos eclesía, convocados por Dios. Hay algo que no lo sabemos articular con palabras, pero nos dice: ve. A veces no tenemos ganas de venir,
Pero venimos. Y quiero que sepa por qué pasa eso. Porque Dios lo está convocando. Eso es eclesía. Y cuando estamos acá, somos koinonía. Es compartir una vida juntos. En muchísimos aspectos. Cuando esto nos cae, se nos abre el panorama que existimos para algo, que tenemos que hacer algo. Y esto es que celebramos la presencia de Dios. No hay nada más lindo que juntarnos para adorar a Dios. De ahí sale todo. No solamente eso, sino que también nos animamos unos a otros. Dejamos que la palabra nos instruya. Somos discipulados. Nos servimos unos a otros. Mostramos el amor de Dios. Para eso existe la iglesia. Entonces, la iglesia no es solo un lugar de reunión. La iglesia no es una religión. La iglesia somos tú y yo, pero tenemos un propósito por el cual existimos. Compartimos de las buenas nuevas con los demás. Para eso nos entrenamos. No existe tal cosa que solamente a uno les pasa y a otros no. No. De hecho, en la próxima clase que viene ahorita, después de que viene el tiempo de anuncios y todo eso, vamos a hablar de la gran comisión. Y los voy a activar para lo sobrenatural. Porque viene, y cuando digo viene, no es que viene, no. O sea, viene en 30 minutos. Algo que Dios va a agarrar la iglesia y va a hacer esto. Y Dios lo va a utilizar a usted para sanar al enfermo, para liberar al endemoniado, para restaurar al oprimido, para romper cadenas. Para eso estamos. Somos la iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo, la novia que está diciendo: Señor, ven. Y cuando vengas, no vas a rescatar a una damisela en peligro. Vas a venir a buscar a una novia gloriosa, vestido de lino fino, resplandeciente, de buenas obras, de lo que hicimos para tu gloria. Entonces, dile que está a tu lado: somos la iglesia. Si alguien te pregunta: oye, ¿tú llegas a la iglesia? Si le dices eso, se va a escuchar medio así como que muy prepotente. Quizá mucha gente no va a entender esa respuesta. Pero cuando te pregunten: ¿y tú llegas a la iglesia? Dile: sí. Y dentro dices: soy. Soy el cuerpo de Cristo. Soy la novia que espera a su amado. Soy aquel que está esperando el regreso del Mesías. Soy aquel que está trabajando para poder llevar al mundo a la convicción de que hay un solo Dios que nos ama, que nos perdona, que el pecado no le gusta, pero que Él trae el perdón a través del sacrificio de la cruz. Amigos, eso es la iglesia de Jesucristo. Es sobrenatural. No es algo ordinario. Y tú y yo somos parte.